Hola, vamos a comenzar con este tema que sería estructuras de repetición, chicos. Es un tema bastante útil que nos va a permitir que nuestros algoritmos o nuestros programas, pues bueno, vayan repitiendo algunas acciones que sean necesarias. Bien, primero que nada vamos a ver lo que serían las estructuras de repetición. Esto, pues bueno, a lo mejor ya lo habíamos visto, pero es muy importante que lo vayamos aterrizando poco a poco. Nos dice aquí, las estructuras de repetición o bucles hacen posible la ejecución repetida de una o más instrucciones. Un punto muy importante aquí es hablar de los bucles. Posteriormente, conforme vayamos avanzando, vamos a entender que un bucle justamente es esto. También se le llama bucle o ciclo. Entonces, ¿qué es un ciclo o qué es un bucle? Algo que se repite constantemente. Hay que aprender mucho esa palabra, el bucle. Cuando hablamos de bucle, hablamos de repetición en programación. Entonces nos dice que justamente este bucle hace posible la ejecución repetida de una o más instrucciones. Las estructuras de repetición nos permiten ejecutar varias veces una misma línea de código. Una o varias líneas de código se pueden estar repitiendo constantemente conforme lo necesitemos. El conjunto de iteraciones, digo de acciones, más bien el conjunto de acciones que se repiten conforman el cuerpo del bucle y cada ejecución del cuerpo de bucle se denomina iteración. La iteración, que para nosotros en este caso también va a ser una palabra que tenemos que dominar, la iteración es la que se encarga de contar cuántos bucles se han realizado. Entonces, para nosotros bucle justamente es un ciclo, es algo que se repite. Dentro de este bucle se repiten instrucciones, puede ser una o pueden ser varias instrucciones las que se están repitiendo constantemente. Podemos o se recomienda cuando trabajamos nosotros con ciclos tener justamente una variable o un elemento que le llamamos iteración. Y la iteración se va a encargar de contar cuántos bucles llevamos o cuántos procesos hemos repetido. Entonces, bueno, este es el ejemplo de lo que sería un bucle como tal. Esto sería la introducción. Ahora bien, nos dice tipos de estructuras de repetición y las vamos a ir viendo poco a poco. Las instrucciones de repetición o las estructuras con las que podemos repetir algunos o podemos generar bucles es la estructura mientras, la estructura repetir y la estructura para. Estas son mis tres estructuras de repetición. En esta sesión, en la sesión del día de hoy, lo que vamos a ver nosotros justamente es la primera estructura de repetición que sería la estructura mientras. ¿Ok? Vamos a ver justamente este punto aquí y nos dice la estructura mientras. El ciclo mientras, también conocido como ciclo while en los lenguajes de programación formal, es una estructura que evalúa una condición y devuelve un valor que puede ser verdadero o falso. Cuando la condición es verdadera, se ejecuta una serie de sentencias dentro del cuerpo del bucle. El flujo de los datos retorna y evalúa nuevamente la condición. Si la condición sigue cumpliendo, se sigue ejecutando la sentencia del cuerpo del bucle hasta que la condición ya no se cumpla. Entonces, justamente aquí de lo más importante que podemos tener es que este ciclo llamado mientras en inglés, ¿ok? Se conoce como ciclo while, y muchos lenguajes de programación formal que vamos a ver más adelante. Recuerden que nosotros con lo que estamos viendo que sería el pseudocódigo, ¿sí? Estamos aprendiendo la estructura general en nuestro idioma natural y en nuestro idioma natural lo conocemos como mientras. Sin embargo, algunos lenguajes formales como C++, como Java, ¿ok? Van a conocer a este ciclo como ciclo while. ¿Ok? Esto solamente sería nuestra parte teórico, no es algo tan importante de entender, pero bueno, sí, ya que nos digan, ¿estás trabajando o sabes que es un ciclo while? Sí, claro, un ciclo es una repetición que se genera por medio de una condición. Aquí hay algo muy importante que nos dice, en este ciclo de mientras, las acciones se van a ejecutar siempre que se cumpla la condición y entonces nos saque un ejemplo, nos dice, va a venir aquí, esto que tenemos acá es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos muestra que aquí va a haber una condición, que es la clave. La condición tiene dos opciones. La condición puede ser positiva o puede ser negativa. Si cuando está la estructura generada, la condición no se cumple, entonces el sistema no entra y no realiza lo que está aquí adentro y se pasa y se va a otras acciones o a otras órdenes que estén generadas en el programa. Pero si la condición se cumple, se ejecuta esta instrucción. Una vez que ejecutó esta instrucción, lo que hayamos pedido aquí, lo que hace el sistema es regresar nuevamente y volver a ver si la condición se cumple. Si la condición se sigue cumpliendo, entonces vuelve a repetir. Es ahí donde funciona o donde nos sirve justamente el iterador, que es el que estábamos viendo nosotros acá, lo que sería la iteración. ¿Ok? Esta iteración
¿ok? Lo que podríamos hacer es poner aquí, que esa iteración la conoceremos también nosotros como un contador. Puede ir contando cada uno de los bucles que estamos haciendo. ¿Por qué se genera aquí un bucle? Porque hay una repetición que no va a parar hasta que la condición ya no se cumpla. Mientras, por eso se llama mientras la condición se cumple, el ciclo se va a mantener ejecutando. Cuando la condición ya no se cumple, entonces el elemento va a salir. Muchas de las veces lo que se pone aquí es que si yo quiero que este ciclo se haga 4 veces, coloco un iterador o una iteración que sería el que va contando y hace que esto se repita 4 veces. Cada que se repite, se va sumando esa iteración. Y entonces cuando a lo mejor la primera condición el vale 0, se genera un ciclo y luego ahora ya vale 1, se genera otro ciclo, ahora ya vale 2, va contando, ¿no? Y tal vez la condición dice que se va a seguir ejecutando esto hasta llegar a 5. Entonces cuando voy pasando va contando, llega a 4, regresa, llega a 5. Cuando la condición ya está en 5, me dice, esto se va a hacer mientras el valor, a lo mejor, siempre vamos a usar ahí un mayor o un menor, mientras el valor sea menor de 4. Entonces, cuando llego aquí y ya soy un 5, ya no se cumple la condición y se sale el sistema y realiza lo que sigue. Esto es lo que hace la estructura mientras en general. Vamos a ver algunos elementos importantes y palabras reservadas para el uso de este ciclo mientras. Y nos dice que sería de la siguiente manera. Mientras condición hacer. Esta es la palabra con la que se empieza, la voy a marcar aquí. Esta es la palabra con la que empezamos el ciclo. Si nos damos cuenta aquí en un ejemplo que tengo, se genera a lo mejor una pregunta. Simplemente aquí estoy generando una pregunta en la que estoy mostrando. Vamos a ver primero el programa para poderlo trabajar. Vamos, denme un segundo. Este es el programa que está trabajado. Vamos a ver cómo funciona y ahorita explicamos con la otra diapositiva lo que está realizando. Aquí lo único que se generó fue una pregunta y que tiene una iteración justamente. Me sale en una parte del programa. Recuerden que nosotros vamos haciendo algoritmos, después vamos juntando y armamos programas completos. Pero en esta parte del programa nos dice, ¿quieres comprar un producto? 1 para sí y 2 para no. Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? Que podría ser una estructura de decisión. Y tú me dices, oye, aquí es una estructura de decisión, porque la decisión 1 es sí y la decisión 2 es no. Pero recuerden que una característica de la estructura de decisión es que solamente se ejecuta una vez. Ajá, y la iteración se ejecuta constantemente. Entonces, si yo le digo sí, o le pongo el número 1 y le digo si quiero comprar, aquí me dice, ¿quieres comprar un producto nuevamente? ¿Por qué? Porque solamente le puse esta pregunta. ¿Quieres comprar un producto nuevamente? Le digo sí, 1. Y vean, la estructura se va ejecutando. ¿Cuántas veces? Mientras yo ponga 1, la estructura va a continuar. Vean, ahí sigue continuando. Cuando yo digo no, ya no quiero comprar, número 2, me dice gracias por tu compra y el programa finaliza. Esto es lo que hace este programita que está generado en este momento, o este ejemplo, está generado justamente con la estructura de repetición. ¿Cuántas veces me va a mandar la pregunta de ¿quieres comprar un producto? Las veces que yo le ponga que sí quiero comprar un producto, porque si yo desde el principio le pongo no quiero comprar un producto, me dice gracias por tu compra y se cierra el programa. Entonces aquí hay una estructura de repetición que está funcionando justamente con la estructura mientras. Vamos a ver cómo funciona ahora sí aquí. Me dice, siempre abrimos el programa. Vean, el programa sigue trabajando igual. Se le coloca el nombre al algoritmo. Se definen, en este caso, las variables. Yo definí solamente una que se llama definir y luego definí la que se llama pregunta como entero. ¿Por qué como entero? Porque iba a recibir un número, un 1 o un 2. Luego le di un valor a la pregunta o a la variable. Recuerden que es recomendado o es una buena práctica, es es una buena costumbre que nosotros a una variable la definamos y a lo mejor le agreguemos de valor un valor al principio. Y entonces yo aquí le dije, al principio la pregunta vale 1. Recuerden que el signo de igual para nosotros se coloca con un signo de menor que y un guión. ¿Ok? Entonces aquí está, pregunta vale 1 al principio. Luego le digo, escribe escribe en pantalla, ¿quieres comprar un producto? Sí y no. Y lo que tú te contesten, si te contestan uno o dos, pues lo vas y lo guardas en la pregunta. Entonces aquí lo que va a pasar es que, bueno, este valor que yo ponga, pues se va a ir a guardar acá. Ahora, esto hasta aquí es un programa normal, pero aquí es donde meto el ciclo. Y le digo, oye, aquí quiero que haya un ciclo. Mientras la pregunta valga menos de 2. ¿Por qué vale menos de 2? Porque eh, si me pongo el 1, se cumple la condición. Mientras el valor sea menor a 2, entonces tú pregúntale nuevamente, métete y escribe esto. ¿Quieres comprar un producto nuevamente? Y luego vuelves a leer la pregunta. Entonces, haz este ciclo constantemente. Ajá.
¿Ok? Esto lo está haciendo a cada rato. Lo que hace es que revisa menor que 2, me manda esta pregunta, yo le vuelvo a contestar que sí quiero, lo vuelve a guardar en pregunta, sale, termina el fin, vuelve a regresar a hacer el ciclo, vuelve a preguntarse si el valor es menor de 2. Si yo le había puesto 1, vuelve a hacer la pregunta, vuelve a responderse o vuelve a guardarse, termina y lo vuelve a hacer. Esto lo va a hacer infinito, de manera infinita, hasta que el valor de pregunta sea mayor o ya no sea menor de 2. ¿Cómo ya no va a ser menor de 2? Porque si en una de las preguntas yo le digo, ¿quieres comprar un producto? Y le digo, ya no, el número 2, entonces la pregunta ya va a valer 2 en automático. Viene, vuelve a revisar, porque si vuelve a revisar y dice, no, ¿qué crees? Pregunta ya vale 2, ya no es menor a 2, por lo tanto sale y me coloca la palabra gracias por tu compra y termina el algoritmo. ¿Ok? Entonces, bueno, este sería el ejemplo que nosotros estamos viendo justamente acá. Ajá. Bien, el día de hoy, chicos, nuestro objetivo pues simplemente es ver la parte teórica o ver la parte de teoría de este primer capítulo de lo que sería las estructuras de repetición. Espero que vayamos teniendo un poquito de práctica. Les recuerdo, no tenemos que hacer práctica hoy, solamente contestar las preguntas que se hayan colocado para la sesión del día de hoy bueno, en la plataforma de trabajo que tengamos. Ok, pues por mi parte es todo, chicos, por esta sesión. Les agradezco su tiempo. Hasta luego.